Bienvenidos amigos, apreciados aliados. Nuevamente estamos en un episodio más en Semáforo Amarillo. En esta oportunidad les traemos un tema fascinante. Fascinante por lo que significa, porque luego se van a dar todas las implicancias que esto tiene. Vapers, moda o adicción. Tenemos la invitación que respondió a nuestro llamado el doctor Carlos Cárdenas, quien es médico egresado de la Universidad de los Andes, hizo posgrado en la Universidad Central de Venezuela en Medicina Interna y en Neumonología. Él labora en la Policlínica Táchira, es profesor universitario de pregrado y posgrado en la Universidad de los Andes. Lleva de alguna forma, no es un programa, pero sí actividades preventivas en instituciones públicas y privadas en este camino de altruista para beneficiar a las familias que se encuentran con sus hijos en estos dilemas. Y bueno, su red social lo van a conseguir como @CarlosCárdenasDR. Quédense con nosotros para que disfruten de este tema tan controversial. Bueno, gracias por la invitación, Xiaomi. Vamos a tratar un tema muy interesante, lo que sería el uso de sustitutos electrónicos de la nicotina. ¿Qué incluimos ahí? Incluimos vapor, cigarrillos electrónicos y algunas otras pipas que se fuman como el narguilé, que son muy comunes en nuestra ciudad, ¿no? Inclusive tan comunes que hay sitios donde lo ofrecen como una carta normal. Y precisamente la pregunta en la que nos queremos detener, colocarnos en semáforo amarillo, en estos espacios preventivos, ¿cómo se inició usted en este camino a la prevención, con la mirada a dar a conocer todo lo que tiene que ver con este entrampado de los vapers? Bueno, ¿cómo llegué yo a esto? Lo primero es que en mi historia, yo soy Carlos Cárdenas, soy médico neumonólogo, internista, formado en la Universidad Central de Venezuela, pero con muchos años de experiencia aquí en el estado. Y desde hace años vengo haciendo un trabajo que es un trabajo en las escuelas. ¿Por qué? Porque podríamos llamar, el aparato propagandístico está dirigido hacia la adolescencia. ¿Okay? Entonces nosotros hacemos un trabajo que es un trabajo de ir a las escuelas, de enseñarle a los muchachos qué es el vapor, qué son los cigarrillos electrónicos y sobre todo los efectos nocivos que tienen sobre el organismo. ¿Por qué? Porque en las redes se vende como algo que no hace daño, algo innocuo. Y resulta que eso es totalmente falso. Entonces, llegamos de esta manera justamente a trabajar en ese tema. Dentro de las cosas que hacemos, pues tenemos algunas estadísticas de nuestro estado. Nosotros hemos ido a escuela y podemos hablar por lo menos de cuál es la prevalencia o el porcentaje de muchachos en edad adolescente, edades menores, que consumen estos tipos de productos, ¿no? Es muy importante que nosotros resaltemos que, bueno, ya parte de esto se ha prohibido, o sea, hay normativa que prohíbe el uso de estos sistemas y la venta, comercialización, importación, o sea, eso está totalmente establecido. Pero sin embargo, uno sigue viendo que hay gente que los usa. ¿Okay? Sí. Fíjate que nombraba una palabra que me llama la atención y es precisamente en la población objeto hacia donde va dirigida, ¿no? Sí. Adolescentes, ¿sí? Tenemos algunas cosas en contra o elementos muy en contra y es las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales están influyendo, redes sociales e incluso otras trascendencias, ¿no? Que están llegando a que los chicos sientan esa gran curiosidad como lo sienten inicialmente por el cigarrillo. Y fíjate que inicialmente esto se comercializa más como un sabor que como una droga adictiva. Okay. O sea, si nosotros agarramos un cigarrillo o un sistema electrónico de esto, ¿qué es lo que tiene esto? ¿Qué contiene? Esto contiene una batería que puede ser de níquel, de litio, de cadmio, de cualquier tipo de material de eso. Hasta ahora nadie sabe qué produce ese calentamiento de ese metal cuando llega al organismo. Entonces tiene una batería, tiene una resistencia. Esa resistencia depende del costo. Puede ser de aluminio, de platino, de oro, de cobre. ¿Okay? Y tampoco se sabe cuál es el efecto que tiene ese producto calentado e inhalado sobre el pulmón. ¿Ok? Después tenemos un microfiltro que es donde pasa esa partícula, porque normalmente esto se expende como cartuchos con concentración. Y esos cartuchos de concentración pues pueden ir desde muy bajos, como 3 miligramos por mililitro, hasta muy altos, como 36 miligramos por mililitro.
Entonces, por lo menos podemos empezar a hablar un poquito de lo que es la historia o por qué ha sucedido esto. Hace 52 años aproximadamente, resulta que en China había un señor que tenía un cáncer de pulmón y su hijo, que era un hijo muy curioso, inventor, dijo, voy a construir un sistema electrónico que le permita a mi papá tener la idea de que aspire algo, ¿verdad? Que no contenga nicotina o que no contenga tóxicos. Esa idea inicial que se tuvo se desvirtuó totalmente. Estamos hablando de hace 52 años. Claro. ¿Okay? Hace más o menos 20 años se le ocurre la idea a alguien de agregarle nicotina para el tratamiento de la adicción al cigarrillo. ¿Okay? Evidentemente, si la gente lo utiliza con ese objetivo y si el objetivo se orienta y se dirige y se dice, por lo menos un gran fumador, hablemos de una cajetilla y medio de cigarrillos al día, necesitaba o se estableció en ese entonces que la dosis máxima era de 12 miligramos por mililitro. Y entonces él empezaba con esa dosis, lo fumaba durante un tiempo y después empezaba a disminuir. 9, 6, 3, hasta que de repente lo dejaba, o tal vez no lo dejaba, pero consumía una mínima cantidad. ¿Qué sucedió con eso? Que resulta que a la par que sucede eso, la industria tabacalera vio un gran auge desde el punto de vista de un nuevo producto para comercializar. Y entonces uno ve que los grandes propietarios de esas empresas son justamente industrias tabacaleras tradicionales. Claro, entonces esta pregunta tan desafiante que nos hacen, si el vapor es una posibilidad para dejar de fumar, eso queda totalmente... Sí, si la gente lo utiliza con ese objetivo, es una posibilidad. ¿Qué sucede? Que viene el peligro de que la dualidad de empiece adicción. a utilizar dosis bajas, tenga necesidad después, porque la nicotina es justamente actúa a través de receptores, y son receptores que estimulan dopamina. Y ahí se produce un ciclo de estimulación de depresión, donde tú llegas y aumentas dopamina, interviene después serotonina, y dependiendo del grado de adicción, de repente la gente empieza a fumar un cigarrillo, un sistema de estos, una vez al día, pero en la medida que va pasando el tiempo, la ocupación de receptores a nivel del cerebro va haciendo que aumente la cantidad, lo que tiene que usar. Y entonces, como dice, se ocupan receptores de dopamina, estos receptores cada día como que van pidiendo más y más y más. Y es cuando viene el problema de la adicción. Entonces, el papel inicial que se hizo, que es para que la gente dejara de fumar, pues eso ya creo que estamos en desuso, porque al contrario, hay gente que empieza por esos sistemas porque los venden como inofensivos. O sea, tú llegas y entras a cualquier página online de estos sistemas electrónicos y lo venden solamente el sabor, en ninguna parte dice que produce esto, que produce aquello, o sea, que son nocivos para la salud, en ninguna parte lo dice. ¿Okay? Y por otra parte, pues ese humo que tú tienes, tienen sustancias que son derivados de alcohol, derivados de hidrocarbonos, derivados de sulfuros, y entonces resulta que todo ese saborizante que tiene llega directamente al pulmón. ¿Cuál es el gran problema de esto? Nosotros en neumonología conocemos una curva que se llama la curva de Fletcher y Peto. Te lo voy a explicar sencillito. Tú tienes un eje de las X, un eje de las Y. En un eje ellos tienen lo que sería el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es un patrón de función respiratoria. Y en el eje de las X tiene la edad que la persona fuma. ¿Qué sucede si una persona se fuma una cajetilla de cigarrillo al día? A los 45 años, si empieza a los 25, ya tiene 20 años fumando. Y se va a ver una disminución de esa curva. Si en algún momento después de esos 25 años deja de fumar, probablemente existe una recuperación de esa curva. ¿Qué está sucediendo actualmente? Que actualmente estamos viendo niños de 10, 11 y 12 años que empiezan a fumar. Sí. Y ellos también van a tener esa misma historia de disminución de su volumen respiratorio forzado en el primer segundo. En las generaciones futuras, estas personas que consumen activamente estos elementos van a tener alteración de su función respiratoria. Y esa alteración de su función respiratoria va a hacer que sea un discapacitado a poco tiempo. Si tú empiezas a los 10 años, estamos hablando de 25 años. A los 35 años, probablemente si tienes un alto consumo de estos productos, pues llegas a ser un discapacitado. Estoy hablando de los 35 años, que es una edad altamente productiva en cualquier persona mediana. Claro. Me encantaría muchísimo que pudiéramos reflexionar sobre un elemento que el doctor Carlos nos va a compartir sobre el fenómeno del EVALI.
Sí. Bueno, mira, Levally es la traducción de las siglas en inglés de lo que sería insuficiencia respiratoria aguda al consumo de vapor y cigarrillos electrónicos. Okay. Entonces, más o menos esto viene paralelo a la época COVID. Estamos hablando del año, en el año 2020. Sí, 2020, 2019 aparece el COVID, a finales del 2019, 2020. Entonces resulta que empezaron a aparecer una serie de muchachos, sobre todo se escribió primeramente en California, que empezaron a tener insuficiencia respiratoria aguda. Y hubo una confusión, porque cuando ellos llegaron a las unidades de cuidados intensivos, porque resulta que es una reacción que no es por gran cantidad de consumo. Yo puedo agarrar un dispositivo de estos, y si yo tengo una alta hiperreactividad a uno de los productos que eso tiene, ¿verdad? Glicerol o propilenglicol, resulta que yo voy a hacer una insuficiencia respiratoria aguda. Y esa insuficiencia respiratoria aguda, como estábamos en la época COVID, confundió. Cuando empezaron a estudiar estos pacientes, resulta que se dan cuenta que no tenían COVID. Y empezaron a ver qué sucedía y entonces empezaron a ver la asociación con el consumo de cigarrillos electrónicos y vapor. Y te produce una insuficiencia respiratoria que te lleva a dos cosas. Primero, a una unidad de cuidados intensivos, porque en el patrón intersticial que se produce hay afección de unidades de intercambio de oxígeno. Y al haber esas afecciones, pues el paciente hace insuficiencia respiratoria, empieza a disminuir su oxígeno y necesita el uso de un soporte ventilatorio. Y a la larga, después de que pase la fase esta aguda, pues la mayoría de esos pacientes quedan con problemas pulmonares de fibrosis o alteraciones de la anatomía. Entonces es insuficiencia respiratoria aguda asociada al consumo de cigarrillos electrónicos y vapor, ¿ok? Pero es que no es solamente eso, o sea, nosotros podíamos enumerar desde la cabeza hacia abajo todo lo que te producen estos fenómenos. O sea, nosotros podemos decir, por lo menos fíjate, a nivel de la piel hay aumento en las expresiones de la línea de expresión, arruga y deshidratación, o sea, hay mayor envejecimiento. A nivel de los ojos, como la nube que te produce el vapor o el cigarrillo electrónico es hasta 20 veces más grande que la nube que te produce cualquier cigarrillo. Ojo, no estoy diciendo que consumir cigarrillos sea bueno, ¿no? Tampoco. No, Ok, claro. todo en la balanza en que se pone. Pero cuando tú llegas y exhalas esa gran nube, cuando uno llega, por lo menos yo voy aquí y a 10 pasos delante mío va alguien que está fumando eso, si él fuese sumando un cigarrillo, probablemente yo no me doy cuenta, sino que lo huelo. Pero cuando él va con un cigarrillo electrónico o con un vapor, yo veo la nube. Y esa nube te empieza a producir alteraciones en las conjuntivas, ¿ok? A nivel de la córnea. A la larga te produce alteración de las cataratas, alteración de la mucosa nasal y más producción de sinusitis. Alteraciones en la cavidad oral, como alteración en la percepción de los sabores, alteración de las encías con periodontitis, aumento del cálculo dental, ¿okay? Hay más probabilidad que el paciente tenga caries. ¿Okay? Y si seguimos de ahí hacia abajo, pues vamos a tener una serie de efectos nocivos que lo podemos mencionar más adelante. Entonces, eso que se dice que un solo vapor puede equivaler a 2 cajetillas de cigarrillos. Sí, eso depende de la concentración. Okay. 1,7 cc de un vapor que tenga una concentración de 12 miligramos por mililitro, cuando la persona lo termine de fumar, es el equivalente a haber fumado 40 cajetillas de cigarrillos. Wow. 40, o sea, significativo. Dos paquetes, sí, claro. Paquetes. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que depende del grado de consumo que la persona tenga, pues de repente puede fumarse eso en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses, ¿ok? Pero igualito es nocivo. Fíjate que hay un estudio por lo menos que se hizo en muchachos que no eran fumadores. Y entonces se agarraron 2 grupos y en uno se le dio un consumo mínimo de nicotina. Pongamos un número, 0,3 nanogramos por mililitro. Y a otro se le dio 1,2 nanogramos por mililitro. Y en los dos se demostró que solamente con el hecho de haber inhalado un cigarrillo aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Doctor, ¿y dónde pueden las personas que están siguiéndonos para este espacio tan reflexivo y tan oportuno en estos momentos donde los padres no saben qué hacer cuando sus hijos les dicen regálenme, si algo me van a dar, regálenme un equipo, un completo de lo que esto significa? Y que incluso en México lo dan a la edad de los 15 años, de todos los olores, sabores, tamaños, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos darle a las personas, los padres, para que se documenten? En la ciudad de ¿sí? fiesta de 15 años, que es el souvenir de entrada a la fiesta.
Entonces, imagínate, o sea, cuando tú tienes un padre que es tan tolerante, pues evidentemente no le puedes decir al hijo no lo haga. Claro, ¿Entiendes? Porque una de las sí, cosas sería el ejemplo. sí, O sea, eso las me cosas gusta empiezan mucho, por el ejemplo. que de eso lo vamos ahorita Sí. a profundizar. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Generalmente el padre se entera tardíamente. Ok, Sobre todo porque tenemos una sociedad donde los padres están muy ocupados y probablemente no tengan tiempo para meterse en muchas cosas del adolescente, revisar su bolso, ver con qué amigo está, pero ver dónde está. Miren, en todas las instituciones que yo he ido han decomisado vapers. ok. Y los decomisan en el consumo de la persona, de uno, y los decomisan en la comercialización de personas que le agarran un morral hasta 10 Completo. unidades. Ajá. Y entonces dicen, no, esa es la venta porque es parte del sustento. Sin embargo, usted dio unas cifras importantes y de un estudio que se está haciendo. ¿Dónde se pueden las personas dirigir para que se documente? ¿Cuál sería la fuente que los pudiéramos llevar? Porque como esto es un espacio reflexivo de aprendizaje, hay gente que se puede inspirar del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela para hacer estos temas Si lo que primero son que de hay que vanguardia. entender es que esto es una adicción. Y como adicción tiene que ser tratado. Entonces tiene que tener mucho el mundo de la mente, la parte de la psiquiatría, Sí. psicología, tiene que La empezar parte a emocional. trabajar esa parte del muchacho. Porque ¿cómo llega un muchacho a esto? O porque lo ve en su casa o porque lo ve en los amigos. Porque tiene algo no ¿De acuerdo? resuelto. Entonces resulta que llega a ese como se llega a cualquier tipo de adicción. ¿Ok? Y entonces resulta que uno llega y dice, bueno, pero prohibieron el vapor, el cigarrillo electrónico, pero el cigarrillo normal es de venta libre en cualquier tienda. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante que también lo veamos. Y claro, ya empiezan a ver, por lo menos a uno le llegan, en el caso mío, yo que soy un médico clínico, me llegan muchos muchachos que inclusive empiezan con una tos, infección de vía respiratoria superior, y resulta que no sabe su mamá, no sabe su papá, y cuando llego la pregunta me dice, bueno, sí, yo he consumido en el liceo mío consumen, en el barrio donde yo vivo consumen, si voy a una fiesta tanto consumen, o sea, eso... O sea, que ya se ha normalizado, ya hay Sí, ya mira, está en el socialmente estudio que aceptado nosotros dentro hemos de lo que hecho, cabe. normalmente el 80 y pico por ciento de la población estudiantil conoce qué es eso, ¿ok? Aproximadamente el 42% en algún momento lo ha consumido y aproximadamente entre el 16 y 18% lo consume activamente. Entonces, esos son datos muy interesantes porque son datos que nos llevan a decir, mira, o sea, el consumo no es tan bajo. Que cuando tú hablas de un 16%, quiere decir que de cada 100 de nuestros adolescentes, por lo menos 16 están teniendo en algún momento de su día, de la semana, el consumo de este tipo de productos. Entonces hay que estar muy alerta con eso. Es interesante ver lo que usted nos decía con respecto al aprendizaje social, por un lado, el modelo, que son los padres, ¿sí? Los seres significativos que están bajo la tutela de, ¿sí? Formando a estos chicos o chicas, incluso niños, porque hay niños de 10 años que consumen, porque se lo dan de regalo. Claro. A mí me sorprendía en Colombia, era tan normal que uno iba a un centro comercial prestigioso, de tantos que hay allá, y en las estanterías había cualquier cantidad y los padres estaban allí pidiendo uno para comprarlo y el niño está al lado, la niña más atrás, la mamá ahí, la cantidad de humo, lo que usted explicaba, los niños ahí curioseando, entonces el señor le decía, por ejemplo, este es durazno, este es el más rico que tenemos, sin embargo no tiene la misma nicotina que usted está buscando. Yo le recomiendo que lleve este. Entonces, claro, el niño se queda mirando desde su interpretación, desde allí el niño está tomando como que, bueno, si mi papá lo hace, pues me está dando el permiso de alguna manera, ¿no? Quizás aquí también se pueda ver, claro, ya está prohibida las ventas, se me acaba de decir, está legislado, ¿sí? Sí, que está prohibida hay las legislación ventas. referente Sí, pero a eso. mientras más Fíjate, hay haya algo que es represión. interesante resaltar. Por lo menos el adolescente todavía tiene desarrollo neurológico. Sí. ¿Okay? Ese cambio que sucede entre la materia Sí. gris y la materia blanca, que es la transformación del sistema de maduración, todavía está en cambio en la adolescencia. Por eso el adolescente a veces no se halla. A veces el adolescente pues tiene conductas extrañas, hoy está bien, mañana está mal, pero justamente son por esos cambios neurológicos. ¿Okay? Y son cambios que ameriten el trabajo de ciertas cosas como es la tolerancia, la paciencia, el tener un camino de hacer un esfuerzo para lograr una recompensa.
¿ok? Y resulta que tú llegas y le das un regalito de estos, donde parte de ese juego de dopamina como estimulación va a estar totalmente subido. Y eso lo entiende el muchacho. Cada vez que él consume eso, el consumo de Sensaciones. nicotina hace que se sienta plácidamente bien. Sensaciones agradables. Ok, entonces Claro. eso es muy peligroso porque estamos haciendo como un ciclo donde estamos reforzando una adicción en una etapa donde no debe estar. Como te decía anteriormente, la gente empezaba a fumar a los 25 años. Sí, Actualmente no. Actualmente usted encuentra muchachitos muy pequeños, adolescentes de 10, 11, 12 años que empiezan ya a caminar este trayecto del consumo de sistemas de sustitución de nicotina. ¿Okay? claro, qué interesante. Este espacio nos llama a la reflexión que definitivamente hay un peligro muy eminente y hay una doble adicción que se está mostrando. Porque, ok, ya está normalizándose lo del vape, pero por otro lado también la curiosidad para comparar, porque los chamos están en esa tónica. Sí. Entonces, a mí me lo van a prohibir porque ya lo están decomisando, pero el cigarrillo no. El cigarrillo Ajá. no sucede. Entonces ahí hay un riesgo. Ahora, Sí, lo que es el consumo dual. exacto, el consumo dual y el efecto dual, ¿sí? Porque hay un consumo dual, pero también las consecuencias son duales. O sea, ahí le está generando doble adicción. Bien, doctor, yo quería que usted nos explicara cuál es la razón, cuál es el atractivo que hace que los chicos puedan accesar, puedan llegar a este mundo, ¿no? A este mundo donde se ven atrapados definitivamente. Sí, generalmente cuando yo voy a estas conferencias, yo tengo una diapositiva donde hay un adolescente metido en una jaula. Y yo siempre digo, no tienen que caer en la trampa, porque después de que se caiga en la trampa es muy difícil salir de ella. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando uno llega y ve todo lo que es el marketing digital que tienen estas empresas, que son empresas transnacionales con muchos estudios sobre la sociología personal y la sociología ambiental. No es lo mismo venderle al mexicano que al colombiano que al venezolano. Y tú llegas que todas tienen un mínimo común. O sea, todas se dirigen en un solo sentido y es el saborcito. Ok, saborizados. O sea, saborizado. O sea, qué rico. Lo que hacen es que por lo menos si llegan y te ofrecen cítricos, lo más importante en un slide que tú puedes tener, ponle de una pantalla cualquiera que tiene 12 por 3, entonces el 80% lo que hay son fruticas. Si es de frambuesa igual, si es de arándanos igual, ¿me explico? Claro. Y cuando tú llegues y por lo menos vas a ver cuál es lo que interesa, el dato que por lo menos a mí como clínico me interesa. A mí me interesa el porcentaje de la concentración. Esa es una clave. Entonces usted llega y la ve por allá una esquinita muy pequeñito que casi ni se ve. Entonces, lo atrapan a los muchachos es por venderle algo primero que dicen que es inofensivo. Te explico, para nosotros como ciencia médica poder demostrar o poderle demostrar a la tabacalera y tal vez ganar una demanda de que el cigarrillo era cancerígeno, pasaron entre 50 y 60 años. Totalmente. ¿Ok? Ya con esto hay un trayecto recorrido porque hay un punto común de tóxicos y de cancerígenos que se están utilizando en los cigarrillos electrónicos y los vapers que ya han sido demostrados en el cigarrillo que son tóxicos. O sea, los derivados del azufre, derivados del carbono, derivados del nitrógeno, o sea, todos esos evidentemente se han demostrado que son tóxicos y cancerígenos para el organismo. ¿Okay? Entonces, pero no es solamente eso, o sea, usted llega por lo menos y dice, la nicotina como tal o esta serie de tóxicos te producen alteraciones, por lo menos en la maternidad. ¿Okay? Porque por lo menos hay asociación a retardo del crecimiento en el feto, a abortos, aumento de abortos, o sea, todo eso está asociado. Disminución en la espermatogénesis en el varón, o sea, entonces en la parte de fertilidad tanto masculina como femenina también tiene su alteración. Entonces tú ves que es algo que te atrapa con la publicidad primero. La mayoría de las ventas de estos productos no los hacen en espacio físico. La mayoría de las ventas de estos productos lo hacen a través de la red, en online. ¿Ok? Entonces eso es importante porque ¿qué es lo que publicita? El sabor, el olor, el colorcito, pero no publicitan la cantidad de concentración tóxica.
ni lo que dicen la mayoría. Cuando tú llegas y ves un dispositivo de eso, ahí mismo dice, consumir este producto es nocivo para la salud. ¿Okay? No con las gráficas que tiene una cajetilla de cigarrillo. Una cajetilla de cigarrillo por lo menos llega por lo menos, y por ley tienes que colocarle un pulmón con un cáncer y decir, fumar produce cáncer. Un ejemplo. Okay. Fumar produce embolismo pulmonar, fumar produce trombosis en las piernas, gangrena, ¿okay? Porque hay síndromes asociados a que se ha demostrado que se produce más en fumadores que en no fumadores. ¿Okay? Pero estos sistemas son tan nocivos y tan dañinos como un cigarrillo. Claro, y en estos casos lo que queremos es que no vayamos a agudizar el miedo, que seamos inteligentes emocionales, que nos alfabeticemos, que los padres tomen conciencia primero del modelaje que le están dando a sus hijos, que en definitiva hay que actuar, hay que utilizar este eje de prevención, que de alguna forma estamos previniendo y estamos curando una sociedad que si sigue así pues va directamente al abismo. Es muy triste lo que puede suceder en poco tiempo. Si estamos hablando de que esto puede estar representando 2 cajetillas de cigarrillo, incluso mucho más, depende de las altas concentraciones, y creo que en Entretelones usted nos hablaba de otras sustancias que le agregan a estos dispensadores, a estos dispositivos, ¿no? La marihuana, Sí, el THC, tetrahidrocannabinoide. Claro, en Venezuela pues eso no es de libre comercialización. Pero lo hace. Pero resulta que, ¿qué sucede? Pues cuando tú llegas y prohíbes algo, entra la parte de la clandestinidad. Sí. Y entonces pues uno no sabe hasta dónde evidentemente esto está siendo vendido de forma muy oculta y también pues entró todo eso. Sí, doctor, y hay algo que nos llama la atención del Hospital Sanatorio Antituberculoso, de otros hospitales con los que hemos venido apoyando. Bueno, yo trabajé allá un tiempo y los casos que se han venido aumentando con respecto a estos niveles tan altos de ansiedad, porque como lo están buscando para tener una sensación de tranquilidad, y por supuesto también algunos psiquiatras con los que hemos reflexionado, hemos conversado, sí dicen que tiene un componente ansiolítico, es decir, se sienten, es un apaciguador y de verdad que confunde. Bueno, estábamos hablando de todo lo que era el efecto tóxico y el efecto cíclico de la adicción. Fíjate que normalmente en cualquier ciclo de adicción la persona tiene algo que se llama la precontemplación. O sea, usted le pregunta a cualquier adicto, ¿usted quiere dejar eso? Y todos te dicen que sí, ¿verdad? Después viene la parte de la contemplación, ya cuando empieza a poner un poquito de seriedad. Por lo menos, uno en el caso clínico de uno, tú tienes pacientes fumadores de toda la vida que de repente les sale un tumor y entonces dicen, yo ahora como que sí voy a dejar de fumar. Después viene la parte de la acción. O sea, pasar de eso a la acción. Después viene la parte del mantenimiento, pero resulta que la mayoría de los adictos, por lo menos el 80%, llegan a la fase de recaída. ¿Ok? Wow. Entonces, eso es muy importante saberlo porque justo cuando yo digo que no hay que caer en la trampa, es justamente porque los aditivos de nicotina hacen que tú te hagas dependiente de esos productos. Altamente. Y que si tú los consumes durante determinado tiempo, vas a necesitar cada vez más dosis. Sí. Y eso lo ha entendido la industria tabacalera. Lo ha entendido también que empezaron con dosis bajas y ya va con dosis muy altas. Y probablemente en unos años las dosis sean mucho mayores. Porque ellos tienen que tratar de satisfacer un mercado cautivo que ellos tienen, que ya son adictos. Además que eso también genera alucinaciones. Claro, sí. En altas proporciones, evidentemente. Sí. Entonces, la gente quiere experimentar cómo es eso, y pues bueno, es algo donde usted mismo lo dice, están cayendo en la trampa. Sí, fíjate que hay algo que a uno le llama la curiosidad. Cuando usted empieza a tener adolescentes que tienen accidentes por inhalación de fentanilo, uno llega y dice, alguien está moviendo sus hilos. O sea, eso no es casual, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que está usando, así como están los grupos médicos que utilizan el fentanilo con objetivos de anestesia, de sedación. Con un propósito, Hay gente que también, como dice, la lucha entre el bien y el mal. Sí. Hay gente que dice, esta es una droga que la podemos utilizar, entonces da una concentración alta ahorita y la van a ir disminuyendo hasta que este nivel lo utiliza, produce adicción y no produce daño. Entonces, eso es muy importante porque detrás de todo este mundo de adicción
hay mucha gente que está trabajando para hacer el mal. Caramba. ¿De acuerdo? Claro. Ok, entonces eso son cosas que son interesantes porque uno llega, le llama la atención toda esa serie de accidentes que han existido por inhalación no solamente de fentanilo, ¿no? Otro tipo de sustancias extrañas, ¿ok? Y muertes y todo. Entonces tú dices, bueno, quién sabe si estos sistemas electrónicos en un determinado momento también sirvan para usar este tipo de sustancias. Entonces, como lo hemos visto ahorita con el tetrahidrocannabinol. Claro, con THC. Ahora, entonces, eso que sucedió en Estados Unidos en el 2018 más o menos, cerca de pandemia con el Evalí, que llegaron a haber muertes. Claro, sí. Es que fíjate, eso puede ser hasta una bombita tipo granada, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque si eso se le tapa la válvula de salida, eso se calienta y la temperatura puede hacer que se explote. Entonces, en la literatura hay reportes de gente que se le ha explotado en la calle y se le ha fracturado el mandibular, que ha quemado a la persona que está al lado, que no es lo frecuente. Ok, está bien, no es lo frecuente, pero puede suceder en determinado momento. Claro, y aquí hay una recomendación muy importante. Si los padres o las personas que están a cargo de estos chicos están viendo unos comportamientos en estos adolescentes donde los niveles de ansiedad están rebosando, es importante buscar ayuda. Primero, revisar qué es lo que está pasando, los detonadores, las causas, buscar toda la solución posible antes de que ellos, si es que ya no están entrampados, busquen la salida la más peligrosa. Entonces yo considero que en esto hay que hacer unos altos, porque no sé si le comentaba, doctor, nuestro propósito del podcast en Semáforo Amarillo es precisamente para eso, hacer estos pequeños altos que pueden significar muchísimo para la familia. Pues estos espacios cortos son los que pueden generar grandes beneficios a la humanidad, para evitar que lleguemos a hacer altos de seco, en semáforo rojo, cuando ya están en situaciones graves, como por ejemplo un tumor, donde el cuerpo, la inteligencia corporal le ha venido susurrando, ¿sí? Porque antes de llegar a la mente, el cuerpo lo va mostrando. Si no hacemos caso a esos susurros, él no lo va a gritar. Claro. Y la forma como aprender a leer las lecturas del cuerpo. Hay que hacer lecturas de los cuerpos, porque esa inteligencia es tan importante como la inteligencia emocional. Ahora fíjate, por lo menos, tú llegas y dices, nosotros en la sociedad estamos entrampados en muchas adicciones. Sí, claro. Okay, por lo menos una de las cosas que uno llega, la tecnología nos tiene entrampados, el televisor, las pantallas digitales, los teléfonos, ¿okay? Y pues ahorita se conversa menos, los grupos sociales conversan menos. Sí. Usted llega por lo menos y sale de su área de trabajo y de repente dice, bueno, vamos a una cena. Ok, qué bonito sería por lo menos si no llevemos los celulares, a ver si conversamos de algo interesante, ¿no? Ok, entonces ese es un tipo de adicción. ¿Por qué? Porque en este momento probablemente la velocidad con la cual uno vive el día a día hace primero que los días sean más cortos. Y también hace que tú como que busques la recompensa de lo que haces más cortamente. O sea, si anteriormente una gente iba a comprar una casa y se ponía el proyecto de comprar la casa en 10 años, no. Ahorita la gente que nosotros vemos la quiere comprar en 1, 2, 3 años. Claro. ¿Ok? Y hace todo por hacer eso. Entonces, claro, es como perseguir probablemente la meta en un corto tiempo y probablemente te distraigas del viaje que todo eso lleve, ¿no? Porque tú tienes que ver por lo menos en 10 años cómo construyes, cómo vas haciendo una cosa, cómo vas haciendo esto, y la mayoría de las veces pues se pierde el viaje. Lo mismo sucede con este problema del vapor, porque resulta que la gente lo que está buscando es un placer a corto plazo, y el placer no es solo individual, ¿ok? Por lo menos leer un libro es un placer individual, el placer es grupal. Entonces resulta que tú llegas por lo menos y vas a una discoteca y está el grupito de muchachos en una esquina fumando. Ok, las fiestas de graduación, eso es increíble lo que los muchachos me contaban. En las fiestas de promoción de pregraduación para recoger dinero, evidentemente utilizan muchas formas de recolección de dinero, y una es la venta de estos sistemas. Okay, ¿Y qué pasa, doctor? Claro, yo sé que no es su competencia la parte legal, pero ahora, por ejemplo, nuestro sistema venezolano que pasa cuando a los chicos les encuentran... El sistema legal, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. Sí. Okay, eso está totalmente establecido. Si usted le quita un sistema a estos muchachos,
no se lo puede entregar ni al familiar cercano ni al muchacho a nadie. Eso tiene que, delante del familiar, el representante, destruirlo, y eso está establecido en la ley. ¿Ok? Ese sistema es como cuando usted llega y agarra cualquier tipo de droga, eso tiene que destruirlo y botarlo. ¿De acuerdo? En eso sí, no hay ningún tipo de bemol. Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante porque eso también existe. O sea, el marco jurídico existe para que actúen las escuelas. Ahora, ¿qué sucede en la casa? En la casa el adolescente se molesta porque tú le revisas el bolso, pero lo tienes que hacer. ¿Me explico? ¿Okay? Un bolso puede esconder tanto como un libro, pero puede esconder muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces hay que aprender y decirle a los hijos, bueno, es nuestro deber cuidarte. Y en la parte de cuidarte está ver qué es lo que estás haciendo, con quién estás saliendo, qué estás consumiendo, qué haces en la hora que no estás conmigo. ¿De acuerdo? Entonces todo eso a pesar de que es complejo, se tiene que manejar mucho del trasfondo del hogar. Porque yo le puedo decir a usted lo siguiente, o sea, puede ser que tú llegues en determinado momento y el muchacho llegó a la adultez y ya decida consumir algo. Bueno, ya es un adulto, ¿me entiende? Pero mientras sea un adolescente, el padre tiene que marcar la pauta. Claro. Okay. Sí, está tú. Así es. Sí, hay una responsabilidad muy grande, sí. Algo interesante que me gustaría que también reflexionáramos con respecto a la atención psicoterapéutica, el manejo de las emociones, porque evidentemente los chicos están atrapados en el estrés, en la ansiedad, y bueno, están utilizándolo precisamente como una respuesta para tranquilizarse, ¿no? Una apariencia de respuesta que definitivamente. Entonces quisiéramos saber cómo ustedes lo están manejando y de qué manera también los podemos apoyar, porque qué bonito hacer alianzas, poder favorecernos, ¿no? Porque en la medida de lo posible, pues no vamos a salvar el mundo, pero vamos a salvar algunas estrellitas que sí están. Fíjate, lo primero que se debe entender es que esto no es prohibitivo. O sea, en el momento en que usted se entere que un adolescente está consumiendo eso, más que prohibirle, lo que tiene que hacer es darle herramientas para que él entienda de que se está haciendo daño. Y las herramientas existen. O sea, si usted llega por lo menos y dice por internet efectos nocivos del vapor y cigarrillo electrónico, te hablan 100 artículos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces las herramientas existen. Entonces empezar esa parte formativa, y uno ha visto que tiene mucho interés la inclusión en el núcleo escolar. Cuando yo voy a las escuelas, hablo con los orientadores, eso me ayuda bastante. Ya cuando el muchacho está en una parte de adicción, o bien sea un adulto en una parte de adicción, pues uno puede empezar a trabajar, sobre todo cuando la persona te llega y te dice, mira, yo quiero dejar de fumar. Porque ese es el primer paso. El primer paso es aceptar que hay un problema, claro, para poder tomar la solución. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a la persona, tú fumas, ¿quieres dejar de fumar? Y te dice no, ese es un caso perdido. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes romper la cajetilla de cigarrillo, no puedes intervenir. No hay voluntad. Entonces la primera voluntad. Después de que exista la voluntad, existe desde el punto de vista farmacológico sustitutos de nicotina que vienen en forma de parches, en forma de chicle y que se consiguen. ¿Okay? Y esos sustitutos te pueden en determinado momento disminuir un poquito la ansiedad, porque el problema de la persona que es adicto a la nicotina es que después de que lo deja, tiene un fenómeno de abstinencia, y esta abstinencia te puede llevar desde hipertensión, taquicardia, sudoración inexplicable, trastornos del sueño, te quieres colgar de las paredes, peleas con todo el mundo. Entonces, cuando la persona deja de hacer eso, uno tiene que informarlo del grupo familiar. Las crisis curativas que pueden generar. Y uno llega por lo menos y le dice a la persona, mira, si tú quieres dejar de fumar, lo primero que tienes que hacer es alejarte del grupo de amigos o de familiares que fuman. Qué controversia. Porque si tú no lo haces, claro, eso es recaída seguro. Sí, claro. Recaída seguro. Entonces, claro, tratamiento de esto, tratamiento con grupos de apoyo. Mucha de esta gente no lo envía al psiquiatra, al psicólogo, porque justamente es necesario. ¿Sí lo hacen? ¿Okay? Y sí, claro. Y no solamente eso, por lo menos uno tiene que empezar a buscar enfermedades que le hagan entender que el cigarrillo le está haciendo daño. Mucha gente tiene hipertensión, arritmias cardíacas, ¿okay? Tienen alteraciones neurológicas que, mira, innumerables. Porque puede ir desde la ansiedad, la depresión, el no duermo y no sé por qué, el no sé qué me pasa, no sé, yo me siento extraño, pero no sé qué me pasa.
Bueno, todas esas cosas tienen que orientarse. Qué bueno porque hay que ir al origen y definitivamente, bueno, nosotros, doctor, le quiero comentar, lo hacemos a través de las herramientas de conciencia pura, porque como usted muy bien lo decía, que tiene que haber voluntad, tiene que haber determinación. Y esas herramientas de conciencia pura, como desde la mirada sistémica, las constelaciones familiares, porque a veces hay lealtades, ¿sí? No todos fuman, claro. Porque hay una tendencia. Sí. O hay quien nunca fuma, de repente aparece un fumador. Claro, o un adicto a cualquier cosa, ¿no? Exacto. Porque Entonces se han visto también casos. ¿Cuánto pudiéramos ahorrar que de repente a través de una constelación familiar las personas puedan determinar qué está en el inconsciente y sacarlo al consciente con respecto a lealtades que se están, patrones que se están repitiendo, y que eso por un lado se descarta, sería muy favorable. Por bioneuro de programación emocional, porque para nadie es un secreto que todo está, todo tiene un origen con las relaciones. Generalmente esas personas tienen problemas de relaciones, habilidad social. Usted mismo lo decía, cada día las personas están más alejados, cada día las personas menos se comunican. Entonces, esas personas tienen muchísimos problemas a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de amigos. Entonces, quizás todas estas herramientas de conciencia pura, la bioneuroprogramación, la biodescodificación, la programación neurolingüística también, con sus técnicas amplias que hay, les puede ayudar. Así que está a la disposición una cantidad de formas. El tratamiento cognitivo-conductual, que también es muy favorable, por ejemplo, para dejar de fumar, ese es muy favorable, ¿sí? Por el conteo y todo esto que puede generar como una alternativa y respuesta. Entonces, para que sepan que sí hay solución, pero que se necesita tener voluntad, determinación y, por supuesto, volver a la primera persona, amarte. Porque si no te amas, tú mismo te estás yendo al precipicio. Bueno, gracias al Semáforo Amarillo por la invitación. Creo que hemos tocado bastante ampliamente este tema. Y pues, ¿cuál es el último mensaje que le digo? Mira, a los adolescentes y a los niños, pues evidentemente no caigan en la trampa. No solamente la adicción a la nicotina, la adicción a cualquier tipo de adicción. ¿Okay? Nosotros tenemos que trabajar muchas cosas desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la sociedad. Y entonces en esas cosas pues vamos introduciendo tal vez en algunos elementos que nos llevan a estos fenómenos de atrapamiento. Los sustitutos de nicotina, como el vape y el cigarrillo electrónico, lo manejan grandes tentáculos. O sea, yo creo que es muy difícil que uno pueda desde el punto de vista publicitario hacer lo que hacen esas grandes compañías. Pero sin embargo lo que uno lleva es un mensaje de conciencia y de formación. Y eso es lo que estamos haciendo. Me alegra muchísimo que sea así. De verdad que nosotros también estamos manejando un eje muy importante, que es la familia, porque allí está la clave también. Ustedes están yendo a los colegios, a los liceos, a donde están respondiendo a este proceso preventivo, cosa que yo quiero rescatar, porque muchos están en el área clínica y ya, pero usted va mucho más allá, está yendo a dar prevención, haciendo altruismo, haciéndolo desde el amor definitivamente a nuestra humanidad. Y bueno, eso me hace ver que usted ya me respondió de alguna forma la manera como usted se inició en este mundo, ¿sí? Sí, claro. O sea, nosotros, la medicina pues tiene que ser preventiva, ¿no? Y eso totalmente. Se maneja en muchas etapas, desde por lo menos la diabetes, hipertensión, algunos tipos de cánceres que ya se saben que tienen causas definidas, y entre esos el cáncer de pulmón, ¿okay? Con estos elementos de nicotina y tóxicos ambientales que le estamos agregando al organismo al fumar estos sistemas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. De verdad que gracias por la invitación. Todas las personas que lo van a ver y lo van a seguir recomendando para que lo vean, les agradecemos muchísimo que puedan compartir el link para que se puedan suscribir, para que temas como este y temas muchísimo más trascendentales vamos a seguir ofreciendo, para que las personas se puedan cultivar, nutrir y sobre todo fortalecer ese adulto sabio. Porque sabemos que los padres tienen que hacerse cargo en su rol, porque si no los niños toman la batuta, así de simple.